Hola, bueno, ya por último la última parte sobre el tratamiento del infarto agudo sin elevación. Finalmente ya nada más vamos a ver algún caso especial como qué hacer con aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular no valvular. Suponiendo que pues el paciente ya pasó a ICP, valoramos el riesgo hemorrágico de acuerdo al HAS-BLED. Si tiene un riesgo intermedio bajo, nos vamos con terapia triple, la anticoagulación oral, con algún antagonista de la vitamina K o un anticoagulante oral, aspirina y clopi, ¿no? Por 6 meses. Después nos vamos con terapia doble, forzosamente la anticoagulación oral, con alguno de estos dos antiagregantes por un año y más allá de un año, pues ya nos vamos con monoterapia. Si tiene riesgo elevado, solamente es la misma dinámica, solamente la terapia triple durará un mes y la doble posterior a ello hasta un año. En caso de que el paciente pues no sea candidato a algún tratamiento de intervencionista, se continúa con terapia doble o aquellos que ya han sido sometidos a cirugía de Revas serán con terapia doble un año y después con solamente monoterapia con el anticoagulante oral. Finalmente, pues aquí están los grados de recomendación, los niveles de evidencia en cuanto a esto, ¿no? No me voy a detener ahí. Finalmente vamos a hablar rápidamente sobre la coronariografía invasiva y la revascularización, ¿no? Primero hay que tomar en cuenta que pues, hay un balance, ¿no? Entre el riesgo y el beneficio de la intervención. Nos puede tener un gran beneficio en cuanto a la precisión diagnóstica, pero pues también como todo procedimiento invasivo pues conlleva un riesgo, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a evaluar al paciente, ¿no? Ya lo tenemos estratificado, ya lo tenemos bien diagnosticado, vamos a evaluar su riesgo, ¿no? Los pacientes que tienen riesgo muy alto son aquellos que tienen o cursan con inestabilidad hemodinámica, choque cardiogénico, que presentan dolor torácico recurrente o persistencia del dolor a pesar de un tratamiento médico óptimo, que presentan arritmias letales o que ponen en riesgo la vida, paro cardíaco, aquellas complicaciones mecánicas del infarto, insuficiencia cardíaca aguda y que presenten cambios dinámicos recurrentes del ST y elevación intermitente del ST o cambios de la onda T, ¿no? Cualquiera de estas características ponen al paciente en un riesgo muy alto. Entonces, estas son como las más importantes, ¿no? De ahí, pues ya nos vamos, ¿no? Riesgo intermedio. ¿Quiénes son? Diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, con FEBI deprimida, que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, tienen angina precoz, tal vez son aquellos que ya tuvieron una ICP o una cirugía de Revas previa y que tengan un Grace menor de 140. Esos son los pacientes de riesgo intermedio. Los pacientes que tienen riesgo alto son aquellos que pues realmente tienen a lo mejor un puntaje mayor a 140, tienen cambios dinámicos del ST, que pueden estar en relación a los síntomas, pueden ser sintomáticos o asintomáticos, y estos son los de riesgo alto. Los de riesgo bajo son aquellos que no cumplen ninguna característica previa, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la ventaja, ¿no? El uso de la coronografía? Pues es la principal herramienta diagnóstica para el manejo. Confirma el diagnóstico, identifica la lesión o las lesiones, guía el tratamiento antitrombótico, establece la indicación de revascularización coronaria, es decir, evalúa la viabilidad de la anatomía coronaria para una estrategia para ICP o para cirugía de revascularización, ¿no? Y también estratifica el riesgo del paciente a corto y a largo plazo. Como parte de la terapéutica y el tratamiento es pues identificar cuál es la arteria culpable, ¿no? Para ver a cuál le vamos a ofrecer el beneficio, a lo mejor de colocación del stent o así. Entonces podemos ver la rotura del placa con la misma, podemos ver, se ve como un defecto de llenado,
indica la presencia de algún trombo intraluminal, la úlcera de la placa o presencias de irregularidades en la placa. Generalmente el 25% de los pacientes con infarto sin elevación del ST presentan alguna oclusión aguda, pero más porcentaje de ellos, las 2/3 de los pacientes o, o de las oclusiones tienen un soporte colateral. Es por eso que probablemente los cambios no sean tan evidentes, ¿no?, en el electrocardiograma. Incluso el 25% de los pacientes tendrán arterias normales o con enfermedad arterial coronaria no obstructiva. Es por eso que es importante hacer la correlación de los cambios electrocardiográficos con los hallazgos en la coronariografía. Podemos intuir o deducir o hacer un diagnóstico presuntivo sobre la lesión, ¿no?, o la arteria culpable. Si vemos que tiene una depresión difusa del ST más profunda en las derivaciones de B1 a B6, podremos pensar que podría ser una arteria descendente anterior izquierda que sea la enferma. Si vemos cambios más marcados en B2 y B3, podría ser la circunfleja. Si vemos depresión difusa del ST en las precordiales y también en las extremidades, asociado a una elevación del ST mayor de a 1 milímetro, en ABR podremos inferir que la lesión se encuentra en el tronco coronario izquierdo o en una oclusión proximal de la DA, que es un equivalente del tronco, en presencia de enfermedad de múltiples vasos. Esto es importante porque tomarlo en cuenta, ya que con el electrocardiograma de inicio podemos darnos una idea de cuál es la arteria que podamos estar buscando, ¿no?, en la coronariografía. Bueno, ya, de acuerdo a la estratificación o el riesgo de nuestro paciente, vamos a definir la estrategia invasiva. Si tenemos un paciente con al menos un criterio de riesgo muy alto, la intervención debe ser en menos de 2 horas. Si tenemos un paciente que responde tal vez al tratamiento farmacológico inicial, pero tiene un riesgo aumentado, requiere angiografía precoz seguida de revascularización. Y estos pacientes tienen al menos un criterio de riesgo alto. Los pacientes que van a ser sometidos a una estrategia invasiva menor a 72 horas, o sea, en los primeros 3 días, este es el tiempo máximo en el que un paciente puede esperar para coronariografía. Solo en pacientes que no tengan síntomas recurrentes, pero que tengan al menos un criterio de riesgo intermedio. Aquí entrarían incluso pacientes solo diabéticos, ¿no? Sería como la indicación. Y pues pacientes para estrategia selectiva son pacientes que no tienen síntomas recurrentes, no tienen datos de falla cardíaca, no hay alteraciones en el electrocardiograma ni elevación de troponinas y tienen un riesgo bajo. Esta estrategia selectiva se recomienda realizar primero una prueba de estrés no invasiva para isquemia inducible antes de tomar una decisión sobre la estrategia invasiva. Es decir, pueden ser los pacientes de riesgo bajo que mandamos a su casa y que vamos a estratificar para sí o sí realizar un estudio invasivo y determinar precisamente la anatomía coronaria, identificar las lesiones ya sean significativas o no y determinar un tratamiento a largo plazo. Entonces, aquí gráficamente se observa nada más pacientes de muy alto riesgo, terapia inmediata, ¿no?, invasiva inmediata. Pacientes de riesgo alto, temprana. Pacientes de riesgo intermedio se van en las primeras 72 horas. Y pacientes de riesgo bajo, puedes o no decidir si hacerlo durante la hospitalización o te esperas a una prueba de inductora de isquemia. Perdón. Y aquí están los grados de recomendación. Generalmente, pues aquí están las características que ya mencionamos y los tiempos, ¿no? Bueno. Generalmente los pacientes que tienen lesiones de un solo vaso, ya sea la DA, la circunfleja,
la coronaria derecha, etcétera, van para ICP con implante de stent en la arteria culpable. Este es el tratamiento de primera línea, ¿no? Ah, no, acá está, perdón. Se coloca el stent en la arteria culpable. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos deberán ser como sesionados, su manejo deberá ser individualizado con un equipo multidisciplinario para ver si va a ICP o a cirugía de revascularización, o aquellos pueden hacerse con alguna estrategia secuencial, es decir, que tal vez tratemos la arteria culpable del infarto como tal con ICP y posteriormente hagamos cirugía de revascularización en aquellas arterias que tengan lesiones significativas pero que no estén ocasionando como tal el cuadro agudo, ¿no? Esto es muy importante. Finalizando, los pacientes se van dar de alta con, ya saben, ¿no? Cambios en el estilo de vida, control de los factores de riesgo, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, diabetes mellitus, etc. Continuar con el tratamiento cuando sea posible con estatinas de alta intensidad y mantenerlos a largo plazo, ¿no? Excepto cuando haya alguna contraindicación. Se deben administrar inyectas en pacientes con FEBI menor a 40 que tengan insuficiencia cardíaca, hipertensión o diabetes, en caso igual que no haya ninguna otra contraindicación. Los beta bloqueadores están indicados para aquellos pacientes con FEBI menor a 40% y ya, ¿no? En caso de algunos otros medicamentos, pues también están indicados. Recordar nada más que las presiones de tensión arterial y el objetivo de LDL, ¿no? Menor a 70. Y pues nada más, cambios en el estilo de vida y insistir en la adherencia al tratamiento y un programa bien estructurado de rehabilitación cardíaca. Bueno, básicamente aquí concluimos la clase de infartación y elevación. Yo sé que fue bastante extensa, pero espero que les sirva. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, con gusto estoy disponible para que podamos resolver cualquier duda. Que tengan bonito día. Muchas gracias.